Chinchero. Jennifer Pamela. Chuquirima. Jordi Alexander. Cisneros. Daniel Andrés. Domínguez. Domínguez Leighton. Falta. Echeverría. Ana Belén. Flores. Miriam Caterine. Guañuna. Caterine Michelle. Jacome. Kelly Denise. Yumi Kinga. Ricardo Alexander. Pérez. Eric Fabricio. Pinzón. Francisco Alejandro. Ovea. Luis Andrés. Julia. Dayana Evelyn. Julio Taxi. Doris Elizabeth. Túquerres. Alison Nicole. Villacres. Jennifer Micaela. Magua. Alexander Patricio. Viracocha. Natalie Alexandra. Última llamada, Domínguez Leighton. Castillo. Marco Rubén. Herrera. Oscar Alexander. Liña. Santiago Paul. Sempertegui. Andrea Alejandra. Bien. Profe, buenas noches. No puede activar mi micrófono, soy Domínguez. A ver, Domínguez. Domínguez Leighton. Dígame su número de cédula. Sí. 1750-54-45-36. Ok. Justificada. Gracias, profe. Bien. La señorita representante del aula, por favor. Sí, profe, buenas noches. Hola, Kelly Denise. Buenas noches, profe. ¿Hasta dónde avanzamos la última clase, por favor? Terminamos de ver el documento del caso ISPOL y en clase, en la lámina 9 me parece que era de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Perfecto. Ahí había un deber, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que escribir sobre conclusiones y recomendaciones del documento del ISPOL. Sí, profe, sí. Mandó el deber. Ese deber tienen que incorporarle. No es resumen, no es las partes más importantes, no. Son conclusiones, después de leer todo el documento, ¿a qué conclusiones llega usted? ¿Sí? Y luego, ¿qué recomienda? Normalmente, cada conclusión tiene una recomendación. Este es el problema, esta es la solución. ¿Sí? Para que aprenda a escribir las conclusiones y recomendaciones para sus tesis, porque como ya les había dicho, hacen buenos trabajos, pero no aportan después en nada. Bien, entonces vamos a tomar la lámina, en la lámina 6 me dijo, ¿no, Denise? En la 9. En la 9, perfecto. Ajá. Ya les comparto. Kelly Denise, una pregunta. ¿Ya la 9 vimos o tenemos que comenzar con la 9? Comenzamos con la 9, economista, porque la 8 era de la ley
general, entonces ya terminamos eso. Perfecto. Bien, recuerden que el título ha cambiado de color. Ya no es color rojo, que eran los bancos, se ha transformado en color amarillo, que son la medio banca. ¿Qué quiere decir esto de medio banca? Que hace solamente la mitad de lo que hacen los bancos. ¿Y cuál mitad es la que hacen los bancos? Porque los bancos, por un lado, en el pasivo, reciben depósitos de todo tipo, unen más su pequeño capital de 1 a 10 y prestan. Entonces, hay que decir que la medio banca se parece a los bancos en el activo, en la cartera, en los préstamos. ¿Por qué? Porque la media banca está vedada, está prohibida de recibir depósitos a la vista. ¿Y cuáles eran los depósitos a la vista? En cuenta corriente, que es la mayoría, y en libretas de ahorro, que es la minoría. Pero están prohibidos, no pueden recibir. Los dos se llaman depósitos a la vista. Pero ¿de dónde provienen sus fondos para prestar? Provienen de emisión de papeles que son invertidos en las bolsas de valores, como papel comercial, pagares empresariales, letras de cambio, facturas comerciales, que es a menos de 359 días, corto plazo. O pueden también captar en obligaciones empresariales, es decir, deuda de las empresas. Todas estas, corto o largo plazo las obligaciones son a más de 360 días. Esas obligaciones pueden ser de 3 clases, con garantía general, con garantía específica y OCAS, obligaciones convertibles en acciones. Todas esas son mayor de 360 días. Todas las de corto y largo plazo, que es deuda, son de tipo de rendimiento fijo. Está escrito en el papel. Así se financian las entidades de la medio banca. La medio banca también se le conocía, porque esto es antes del Código Monetario y Financiero, como banca de inversión. En el ámbito privado, no en el ámbito público como está aquí, fueron trasladados al mercado de capitales. Fueron trasladados a fideicomisos de inversión. Entonces ya no están en el mercado de dinero. Ya son operaciones del mercado de capitales, porque el horizonte de inversión es de 5 años mínimo y a veces más. Bien, entonces la media banca o banca de inversión antes del código estaban divididas de igual manera en banca pública, banca estatal, banca del Estado, entidades financieras estatales, para lo cual antes del código cada una tenía su propia ley, porque como hemos dicho varias veces, en derecho público, es decir, el derecho de las entidades estatales, solamente se puede hacer lo que está escrito. No se puede hacer nada más, sino lo que esté escrito. En el ámbito privado se puede hacer todo menos lo que está prohibido, pero en el ámbito público lo que está escrito. Entonces, todas tenían su ley. ¿Cuál es la más antigua de la medio banca? En el ámbito estatal, la más antigua es la Corporación Financiera Nacional, que cuando apareció sobre el sistema financiero ecuatoriano, tenía un apellido. El nombre era Corporación Financiera Nacional, pero el apellido era Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué razón? Porque fue creada la Corporación Financiera para ser un banco industrial, para financiar la sustitución de importaciones de acuerdo a las teorías estructuralistas de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Entonces la Corporación Financiera fue creada como un banco del sector secundario de la economía. El sector primario, como ya vimos anteriormente, estaba especialmente el Banco Nacional de Fomento mientras vivió. Ahora lo tomó la posta por otro tema eminentemente político, el Ban Ecuador, que es un banco del primer sector de la economía, el sector primario de la economía, la agricultura, la caza, la pesca, la artesanía. La CFN fue ideada para que sea un banco industrial. Este evento se produjo
años después, pero pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, y era necesario un banco de desarrollo para sustituir la importación de productos que se podían fabricar aquí y que eran extremadamente incómodos trasladarlos en barco, peor en avión, por su peso. Entonces, había necesidad para el desarrollo de hacer empresas que fabriquen cemento, las empresas cementeras. Imagínense lo que era traer de México, del Cruz Azul, o del Perú, o de Colombia, cemento. Pesa como una piedra eso. Entonces, traer en barco, en ferrocarril, en avión era incómodo. Entonces, habiendo buena cantidad de materia prima, aquí en el Ecuador, las arenas que conforman el cemento, recuerde que el cemento lo inventaron los romanos hace más de 2000 años. La mejor materia prima es ese polvo, la ceniza, que se enfría luego de las erupciones volcánicas. Me parece que se llama arenas puzolámicas, me parece, puedo estar equivocado, puedo estar diciendo una barbaridad. Por eso es que, recordarán ustedes, deben haber sido jovencitos cuando erupcionó el Reventador y Quito quedó como que le hubieran botado toneladas de cemento, porque el cemento se hace así a gran temperatura y hay muy buena materia prima acá. Entonces era conveniente construir aquí empresas cementeras. La más antigua, la que se edificó en Guayaquil, que se llamaba Cemento Rocafuerte, en función del homenaje al presidente de la República, Vicente Rocafuerte, que es un prócer de la independencia de Guayaquil y que en la actualidad se llama Holcim. Pero era necesario, porque traer incluso en tren era complicado a la sierra. Tal vez al Austro era menos tiempo, 3 horas en autobús o en volqueta o en mula, lo que fuera. Pero a Quito eran 10 horas de viaje y para traer un camión de cemento que se va en la mitad de un piso. Entonces se construyó, porque había buena materia prima, en Ibarra, también para descongestionar el desarrollo, y se llamó Cemento Selva Alegre. Esa empresa fue vendida a una empresa cementera francesa y hoy se llama Fabergé. Pero para el centro y sur del país se construyó otra cementera, Cemento Chimborazo, donde era la CFN, el Banco de Fomento, accionista del Estado también. Y más al sur, cerca de Cuenca, en Guapán, sino que ahí cometieron el error de construir la ciudad sobre la mina, y después hubo que traer materia prima del oriente ecuatoriano, que era Cementos Guapán. Tanto Cementos Chimborazo como Guapán se unieron y ahora es una sola empresa cementera nacional, que cubren todo el territorio nacional. Para poner un ejemplo, traer llantas en avión, semejante peso para camiones, para vehículos, era fabricar acá. Entonces se decidió que sea en Cuenca, Llantas General. La corporación financiera es su accionista. Hacer las refrigeradoras, las licuadoras aquí en Quito, en Casa o en Guayaquil, porque se podían fabricar acá. Entonces se formaron en la salida de las ciudades estos barrios donde vivían los obreros, y así apareció San Bartolo, así apareció en Guayaquil, vía la costa. ¿Quién era el accionista? La corporación financiera. Pero le dieron esa función de ser promotora del mercado de valores. Había una antigua ley bastante relativamente muy pequeñita, porque el mercado de valores sigue siendo insignificante para el mercado financiero. Pero cuando llega a los años 70 y la inundación de divisas de la venta petrolera y el sistema financiero crece, era conveniente que sea otra entidad la que controle al mercado de valores. Y a mediados de los años 70, la segunda dictadura militar de Rodríguez Lara decide extirpar, sacar de la superintendencia de bancos, que hacía el control de las compañías, porque todo banco es una compañía. El propio Banco Central, cuando apareció, era una compañía anónima
en donde el Estado ponía el 50% y los bancos del otro 50%, era una compañía anónima. Entonces la superintendencia controlaba. En los 70 los militares les trajeron de la superintendencia de bancos la dirección de compañías y formaron al frente la superintendencia de bancos. En ese momento el segundo edificio de la superintendencia de bancos funcionaba frente al Parque de la Alameda, frente al observatorio, en 10 de agosto y Santa Prisca. Ahora en plena esquina es un edificio pequeño que le han entregado al Archivo Nacional, y el de al lado le entregaron al Congreso Nacional, ahora se llama Edificio Alameda, y ahí tienen los diputados ahora sus oficinas. Ese fue el segundo edificio de la Superintendencia de Bancos. Recuerdan que el primero quedaba de la Iglesia de la Compañía, media cuadra en dirección al Arco de la Reina. Ese fue el primer edificio, donde ahora es un hotel andaluz, creo que se llama, frente al Hogar Javier. Ese fue el primer edificio de la Superintendencia de Bancos. La segunda es frente a la Alameda, ese edificio que funcionaba la superintendencia, a media cuadra de lo que fue el edificio nuevo del Banco Central. Porque igual el Banco Central, su primer edificio que quedó frente a la Iglesia de la Compañía, a una cuadra de San Francisco, pasó a estar en el Ejido, frente al monumento al Libertador Simón Bolívar. Ahí al frente era la Cruz Roja, creo que sigue siendo la Cruz Roja, frente a ese edificio. Entonces estaba cerca del control del Banco Central. La superintendencia siempre hizo el control del Banco Central, aunque al Banco Central le incomodaba muchísimo eso, quería ser sin control. Bien, entonces los militares crean la superintendencia de compañías de una manera muy sui generis. No había Congreso, no había Parlamento, no había Asamblea, y decide encargar a 4 abogados que conocían más o menos de derecho societario para que hagan la ley en 4 capítulos. Le da un capítulo a cada uno, por eso de la ley, como no hubo discusión en el Congreso, salió una patada, un Frankenstein. Y es por eso que es una de las causas que el mercado de capitales en el Ecuador no ha progresado. Y le dejaron a la CFN como financiera pública, como una entidad que hacía fiducia para el Estado, una entidad de medio banca estatal, y que en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, lo primero que hizo es hacerle desinvertir a la CFN de todas las inversiones que tenía en empresas que hacían muebles de madera en Cuenca, unos hermosos muebles de madera, Foresta se llamaba, Ecasa, las empresas de cemento, tuvo que vender en ese gobierno. Y pasó a ser únicamente financiera del Estado para administrar fideicomisos. En mucho tiempo, desde los años 70 hasta bien entrada los años 80, solamente funcionó una financiera estatal, que era la CFN, y una financiera privada que se llamó COFIEC, que después se transformaría en banco, y fue el problema de la venta de ese banco, más bien dicho, de lo que perjudicó un argentino en el gobierno de Correa respecto a lo que pudo ser el dinero electrónico. Entonces, estaba dirigido por un banquero guayaquileño, un excelente profesional, que se llamaba José Correa. No creo que hayan sido familiares con Correa Delgado, pero ese señor, que de apodo le decíamos Pepe Cinturón, y que justamente coincide ahora, ¿no?, con el descubrimiento de la LN, que ha financiado que ha hecho un préstamo para campaña de Arauz, y le dice justamente por el seudónimo de Correa, Cinturón, ¿no? Es para el amigo Cinturón. Bien, entonces, eso la primera cosa. O sea, que en los años 50, en los años 70, a mediados de los 70, los militares que crean el VEDE para los consejos municipales, consejos provinciales, para entidades de los gobiernos autónomos, juntas parroquiales, etcétera, y la CFN para el sector industrial. Lo reformulan eliminando el control del mercado de valores, y crean la superintendencia de compañías, independiente a la de bancos, para que
las bolsas de valores, que también eran compañías, estén bajo el control de la Superintendencia de Compañías. La otra institución que crearon los militares en los años 75 fue lo que el general Rodríguez Lara decía, sembrar el petróleo. Y fuimos, digo, jóvenes en aquella época, beneficiarios de los créditos del IES para ir a estudiar en el exterior. Fuimos a estudiar en Europa, en Estados Unidos, en México, algunas prácticas en Colombia, etcétera, con crédito del IES y con el auspicio de alguna entidad donde trabajábamos. Entonces, de la renta petrolera, que se llamó FONAPAR, Fondo Nacional de Participación Petrolera, Fondo Nacional de Participación Petrolera, el 1% de la renta petrolera iba para dos instituciones. El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, y que luego le adjuntarían las becas, y también lo que fue la Secretaría de Capacitación, el SECAP, para quienes no iban a la universidad y querían tener su oficio especializado. Entonces, de esa manera el gobierno militar decía, sembremos las ventajas del petróleo en los jóvenes que han de administrar el país. Así apareció el IES en el gobierno de Bucarán, le quiso convertir en el Banco del Estudiante, pero no lo logró. Fue un real fracaso la administración de Bucarán. Lo único que querían es enriquecerse, y creo yo que tiene serios cuestionamientos sobre su honorabilidad. En esa época, en los años 70, aunque me salto porque está mal ubicado y ya le voy a arreglar, está también una financiera estatal creada por la Junta Monetaria en este ámbito del FONAPAR, el Fondo Nacional de Participación. Todo se llamaba fondo, se llama Fondo Nacional de Preinversión, el FONAPRE, que fue muchos años dirigido por un ex profesor de proyectos de la Facultad de Economía de la Universidad Central, que lastimosamente por algunos problemas tuvo que salir. El FONAPRE era la institución que tenía que poner el dinero por parte del gobierno para los proyectos, los grandes proyectos de la construcción de aeropuertos en Quito, Guayaquil, Cuenca, para la construcción de los puertos en Balao, Esmeraldas, en el nuevo Puerto Nuevo de Guayaquil, el puerto de Manta de Aguas Profundas y el de El Oro, el de Machala. Entonces, hacer los planos de estos proyectos eran bastante costosos. Entonces la Junta creó el FONAPRE para que haga esta actividad únicamente para estos grandes proyectos. Por ejemplo, el sistema interconectado eléctrico, que lo manejó una institución estatal que se llamó INESEL, Instituto Nacional de Electrificación. También se puso de moda la palabra instituto. Había el Instituto de Recursos Humanos, INERI, el Instituto de Seguridad Social, el IES, el Instituto de que asesoraba a la elaboración de proyectos para el sector privado, etc. Entonces eran institutos y los dineros se llamaban fondos, producto de la moda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a veces la gente en el sector financiero se enamora de las palabras y son generaciones que utilizan casi la misma denominación. Y finalmente tenemos la CONAUPE, que su nombre quiere decir Corporación Nacional de Apoyo a las Unidades de Pequeña Empresa. Corporación Nacional de Apoyo a Unidades de Pequeña Empresa. Funcionó únicamente en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. La socialdemocracia ecuatoriana, llamada Izquierda Democrática, hija del Partido Liberal Ecuatoriano, como el Partido Conservador y el Partido del señor Nebot, Partido Social Cristiano. Los dos son hijos del Partido Conservador, es padre del Partido Social Cristiano. Asimismo, en el otro lado, el Partido Liberal del general Eloy Alfaro
es el padre, porque fueron sus jóvenes militantes los que crearon la socialdemocracia ecuatoriana, la izquierda democrática. Funcionó solo en este gobierno. El doctor Rodrigo Borja prácticamente creó, porque las cooperativas eran muy pequeñas, pero ya se dedicaban al microcrédito, creó el microcrédito con el apoyo de una entidad estatal, tanto en su garantía, como vamos a ver posteriormente, y las empresas privadas que efectuaban la selección de los candidatos para obtener esos créditos. Esto, la lámina número 9 sobre la medio banca estatal. Pasamos luego a la media banca privada. Recuerden, la media banca no podía captar en cuentas corrientes y en libretas de ahorro. Pero hubo excepción. En libretas de ahorro sí podían captar las mutualistas de ahorro y crédito y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ninguno, conjuntamente con las sociedades financieras, podían tener cuentas corrientes. No podían. Por eso se llaman también media banca. Las sociedades financieras ya hemos visto que nacen alrededor de la corporación financiera como una especie de banco central, y había solamente una, COFIEC, y luego en la época petrolera aparecen una gran cantidad de estas instituciones. En Quito se desarrolla una de las más grandes del Ecuador, que también causó una gran quiebra y una gran pérdida a los quiteños. Fue Financiera Nacional S.A., Finanza, dirigida por un banquero. Su padre era de origen inglés, pero él no se supo efectivamente cuál era su nacionalidad. Es que estuvo destinado para perjudicar y casi se lleva a un par de bancos cuando pasó eso, Finanza. Para ocultar sus actividades de captación de dinero que no estaba autorizado, creó una similar que se llamaba Nafinsa. Eso, como ustedes pueden darse cuenta, es típico de los asaltadores y los timadores del sector financiero. Si estas cosas que les cuento no les recuerda el tema de Cherres, y luego en la crisis bancaria es exactamente igual, crear empresas paralelas con nombres parecidos para embobar y hacer que la gente se equivoque. Eso hizo Alan Simpson, que fue el vicepresidente, y Richard Pierce, se escribía con doble E, Pierce, y fueron el gerente y subgerente de Finanza. Pero en Quito también funcionó conjuntamente como parte del banco de préstamos Finiber, Financiera Iberoamericana, que era del banco de la familia de Andrés Vallejo Arcos, que fue ministro de gobierno en el tiempo de Borja, de Rodrigo Borja Ceballos, para dar dos nombres aquí en Quito. Pero también hubo sociedades financieras como el caso de Proinco, que era una empresa del grupo de Casa Paz, del Banco de la Producción. Por eso es Pronaca, Proinco y Banco de la Producción, entre las otras sociedades financieras que estuvieron en Quito. Hay otras más, pero de la que me acuerdo, Finanza, Nafinsa, Proinco, Financiera Iberoamericana, Finiber, 4 en Quito que me acuerdo, de aquella época de los años 70. Y en Guayaquil varias, de las que me acuerdo, Financiera de la República, Fidesa, en especial en Manabí, Fimasa, Financiera Manabí, en Cuenca, Fidasa, Financiera del Austro, que últimamente con el Código Monetario se convirtieron en empresas cobradoras de crédito y no se convirtieron en bancos. El único que se convirtió en bancos era la sociedad financiera que vino de ser Casa de Cambio y luego se hizo Sociedad Financiera MM Jaramillo Arteaga. Más o menos la misma evolución de que tuvo Casa Paz, Casa de Cambio de Rodrigo Paz, y que posteriormente ahora es Banco de la Producción. Y al final se unieron y tienen el nombre ahora del Banco de la Producción, porque atrás de eso está Promérica, que es un banco con origen panameño que compró el banco MM Jaramillo Arteaga, que luego de ser sociedad financiera se convirtió en banco. El señor Cuesta, que fue director de los bancos privados, su principal gerente, hicieron esta unión entre dos bancos que antes fueron oficinas comerciales rivales, porque aparte de cambiar dinero,
como casa de cambio, no habían casas de cambio, la gente cambiaba ahí porque era lo más cómodo, sus cheques, lo que fuera, y luego se convertirían en casas de cambio, primero compañías bajo el control de la super de compañías, pero en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, en el 84, viendo que hacen intermediación financiera, les pasó mediante la ley del control del gasto público, les pasó al control de la superintendencia de bancos y salieron del control de la superintendencia de compañías, solamente así se llamaba en ese tiempo. Pero hablemos un poco de las sociedades financieras sobre su base legal. Las sociedades financieras tenían una ley que se llamaba Ley de Sociedades Financieras, que, como vimos anteriormente, les permitía hacer arrendamiento mercantil, factoring, mandato de intermediación, administración de activos, que ahora son fideicomisos, que ya vimos anteriormente. Esa ley de sociedades financieras la aprobaron de facto en el gobierno militar en los años 70-75, que creció el sistema financiero de una manera inusitada por la cantidad de dólares que provenían de la explotación petrolera. Entre los bancos, ya les conté que aparecieron en Quito el Banco Internacional, el Banco de la Producción, en Guayaquil el Banco del Pacífico, el Banco Bolivariano, en el caso de pequeñas ciudades como El Oro, el Banco Machala, aparecieron en los años 70, conjuntamente con la gran cantidad de sociedades financieras que se diferenciaban de los bancos por que no captaban depósitos en cuenta corriente y el crédito es al mediano y largo plazo. Esa es la real diferencia entre un banco y una sociedad financiera. Esa ley de sociedades financieras, más la antigua ley de bancos de la Comisión Kemmerer, fueron las que el gobierno del arquitecto Sixto de Lomballén las eliminó y hizo que se apruebe la Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero. Entonces, los bancos ya podían hacer lo que hacían las financieras y las financieras, excepto el tema de captación de depósitos en cuenta corriente, podían hacer lo que hacían los bancos, para que sea más amplio la atención del sistema financiero. Estas otras dos, que son diferentes al resto, porque hasta aquí todas son sociedades anónimas, a excepción de las del Estado que tienen su propia ley. Pero las demás, los bancos son privados, entonces son sociedades anónimas que son sus dueños, los accionistas, y tienen una junta de accionistas y ellos nombran un directorio del banco. En cambio, estas dos, tanto las mutualistas de ahorro y crédito y las cooperativas de ahorro y crédito, son sociedades de personas. Claro que las mutualistas tenían su propia ley, conjuntamente con el Banco de la Vivienda. Banco de la Vivienda y mutualismo. Recuerden que el Banco de la Vivienda fue creado por Correa por el tema del bono de la vivienda. Entonces, las mutualistas tenían como banco central a la Junta de la Vivienda y al Banco de la Vivienda. Y eran entidades privadas que se crearon en cada cabecera cantonal de nuestro país con la ayuda del Banco de la Vivienda para generar entidades privadas de ahorro y crédito para comprar terrenos, construir casas, edificios de departamentos, etc., para solucionar el problema de vivienda. Fue a la imagen y semejanza de los Estados Unidos de las casas de ahorro y crédito. Y al mismo tiempo, al final de los años 60, también se crearon las cooperativas de ahorro y crédito, pero muy pequeñitas. Imagínense que la cooperativa que llegó a ser la segunda de América Latina, la más grande de América Latina, era una cooperativa argentina, que allá le llamaban Mutual, y que lastimosamente una de ellas, no creo que esta, fue puesto una bomba por los iraníes en el gobierno de la señora Kirchner o del señor Kirchner. Allá las cooperativas se llaman mutuales en Argentina. Esa cooperativa era la más grande. Y en segundo lugar estaba la cooperativa San Francisco de Quis de Ecuador, que creció de una manera inusitada porque estaba ubicada en la plaza de San Francisco, apenas a una cuadra del mercado Ipiales,
Y como las decisiones son políticas, el presidente de ese entonces, que fue 5 veces presidente, el doctor José María Velasco Ibarra, concedió la posibilidad de, una vez construida la carretera que iba de Quito a Tulcán, la Panamericana, de primer orden, que gente se dedicaba a ir y venir de Tulcán trayendo de Ipiales lo que le llamábamos en ese tiempo su cacharrito. Y después a estas personas les llamaron las cacharreras, porque traían el cacharro. Y Velasco Ibarra les incluso sacó un decreto que no les podían incautar en el control de fronteras en Yaguarcocha o más al norte, no les podían quitar hasta determinada cantidad de dinero. Entonces, esa actividad comercial, el consumo era Quito, pues todo Quito. Íbamos a comprar por tema de precios. Como mucha gente hoy iba recientemente a hacer el supermercado en Colombia, al costo o en Éxito. En cambio, esas personas, como no habían esos centros comerciales, traían de los almacenes de Ipiales, traían el Colcafé, traían los zapatos Croydon, las llantas Royal, los jeans, que era lo último para los jóvenes en esa época, y todos tratábamos de comprarnos los jeans de nombre Caribú, entre otras cosas, camisas y todas esas cosas. Entonces, esa actividad comercial en el barrio del Tejar, muy cercano a donde estaba el colegio mercantil de los hermanos Cristiano, se desarrolló el mercado Ipiales y toda esa gente pedía crédito a la cooperativa San Francisco y creció un monstruo enorme financiero que fueron los bancos, por medio del superintendente de aquella época, los encargados de destriparle, de matarle a esa cooperativa, que hasta ahora vive porque se rehabilitó, producto de que su gerente, el licenciado Jorge Espinosa Flor, tuvo la visión de comprar propiedades inmobiliarias en todo lado para algún momento construir casas, y eso es la pugna ahora que tienen entre el Consejo de Vigilancia y Administración de esa cooperativa. Y cooperativas importantísimas, ¿no? En Ambato también crecieron cooperativas importantes siempre, hoy más en el sector rural, o de habitantes del sector indígena del Tungurahua, como son los Salasacas, los Panzaleos, etcétera, que ahora tienen equipos de fútbol, ¿no es cierto? En esa época, la clase media ambateña tenía la cooperativa Oscus, la cooperativa El Sagrario y la propia cooperativa San Francisco de Ambato, que son casi bancos. Entonces, así crecieron estas sociedades de personas, no sociedades anónimas, no sociedades como un banco que es una entidad privada donde hay accionistas. Acá en las mutualistas se llaman mutuados y en las cooperativas se llaman socios. Y la diferencia con los bancos es que tienen un consejo de administración y un consejo de vigilancia, porque el socio puede ser cliente del banco abriendo una libreta de ahorros, un depósito a plazo, lo que fuera, pero también pide crédito, es un cliente. Pero cualquiera de esos socios puede ser administrador o puede ser vigilante del Consejo de Vigilancia. Ahora, con el Código Monetario, el Consejo de Vigilancia, obviamente, tiene sus funciones de la aplicación de la Administración Integral de Riesgos, que es lo que estamos con ustedes aprendiendo. Entonces, como ustedes saben, hay que conseguir de la Superintendencia de Bancos, de la ex Junta Bancaria, las resoluciones de riesgos, tanto de crédito, mercado, liquidez y operativo. Recuerden que tenían ese deber para el día de hoy. Bien, entonces, estas son las entidades de medio banca. Con el Código Monetario y Financiero, desaparecieron las sociedades financieras. La banca de inversión, la medio banca, fue trasladada, como dije hace un rato, al mercado de valores, como fideicomisos de inversión, para proyectos propios o ajenos. Ahora se manejan como fideicomisos, mientras que tanto las cooperativas y las mutualistas salieron del control de la super de bancos y ahora están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
y están regidas por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, a pesar que las cooperativas que hacen intermediación financiera, las cooperativas de ahorro y crédito, tienen en el Código Monetario un capítulo completo para su funcionamiento. Y de la propia Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria fue eliminado prácticamente el 25% que trataba sobre estos temas. Eso sucedió en el gobierno de Correa. En el año 2010 apareció la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento en el 2012. Desde el 2012 comenzó a funcionar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y comenzó a funcionar el Fondo de Liquidez para la Economía Popular y Solidaria y también la Corporación de Finanzas Populares, que es como la CFN para los bancos. La Corporación de Finanzas Populares es para las cooperativas y las mutualistas. Sí, a esa entidad es la que van la reserva irrepartible, la reserva proveniente de los beneficios, porque en un banco o una sociedad financiera se llamaban utilidades. En el caso de bancos, de mutualistas y cooperativas, se llaman beneficios. La mitad de esos beneficios van al fondo de reserva irrepartible, que es parte del patrimonio. Pero si se liquida una cooperativa, si se liquida una mutualista, ese dinero va a la Corporación de Finanzas Populares. Y eso le tiene invertido en un fideicomiso la corporación para que su rentabilidad sirva para el fortalecimiento de nuevas cooperativas. Así es como funciona actualmente. Terminamos las entidades de medio banca. Antes de continuar, algo que no me haya explicado bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere alguna aclaración sobre las entidades de medio banca? Entiendo que estuvo claro. Entonces, continuemos un poco sobre la siguiente lámina, que son los servicios financieros. Las entidades típicas de servicios financieros, porque no hacen intermediación financiera y por eso están en el mercado de capitales, son las compañías de seguro. Las compañías de seguro, por un lado, en su estado de pérdidas y ganancias, reciben ingresos que se llaman pago de pólizas, si es que es del Estado se llama pago de aportes, y por el otro lado están el pago de siniestros a quien le sucede el riesgo se hace realidad, o a quien cumple condiciones para jubilarse, por ejemplo. Entonces, es típica una entidad de seguros. No hace intermediación financiera. El dinero que recibe invierte para el fortalecimiento. De la misma manera que hemos estado viendo, los servicios financieros se dividen en entidades aseguradoras estatales que se llama Seguridad Social y las entidades privadas que son típicamente las compañías de seguro y reaseguro, pero hay otras que ya vamos a ver. En el caso de las entidades del Estado, tenemos primeramente en lo que se llama seguro general obligatorio, es decir, para los trabajadores que están en relación de dependencia, públicos y privados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no siempre se llamó de esa manera, sino a partir de los años 70, cuando los militares toman el poder y crean el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incorporando lo que fue una entidad adscrita que se llamaba el departamento médico del IES, que manejaba las clínicas y los hospitales. Entonces los militares unieron. Y de esa manera se generó ya modernamente la seguridad social. Pero la seguridad social viene desde 1920, en esa modernización del Estado de la Comisión Keimerer. También se crea con el doctor Isidro Ayora, de origen lojano, se crea lo que fue primeramente la Caja de Pensiones, y anteriormente a la Caja de Pensiones, la Caja del Magisterio de Pichincha, porque quien hizo la primera invención de una caja de jubilación
son los profesores de los principales colegios y universidades de Quito. La caja del magisterio de los colegios Montúfar, Mejía, Central Técnico de aquellas épocas, y universidades en ese tiempo solamente la Central y la Católica, hicieron ese fondo de esa caja de jubilación del magisterio. Entonces había esa caja y luego se crea la caja de pensiones y luego se transforma en la caja del seguro y posteriormente en los años 70 con los militares el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo tengo una presentación muy amplia sobre el seguro social, solamente digo estas pequeñas cosas para no perder el ordenamiento general. Dentro de el Seguro Social, que su edificio, como ustedes conocen, queda en la 10 de agosto y Bogotá, frente a una sucursal, ahora antes era la matriz, la tercera matriz del Banco del Pichincha, la segunda del Banco del Pichincha, la oficina matriz quedaba diagonal a Carondelet, en la calle Flores y Venezuela. Y a una cuadra quedaba la Previsora, por ejemplo, el pequeño sistema financiero de Quito. Entonces, la segunda, la tercera prácticamente, es este edificio frente al Seguro Social del Banco del Pichincha, que más o menos hace unos 40 años se incendió porque los decoradores hicieron el piso estaba de moda las alfombras. Entonces se incendiaron las alfombras, hubo un gran incendio y murieron algunos funcionarios del Banco del Pichincha. Al frente está el edificio del Seguro Social, que se construyó más o menos en los años 50, cuando estaba en la presidencia el rival político del doctor José María Velasco Ibarra, que era el expresidente Camilo Ponce Enríquez. Es el creador del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano no se fundó en Guayaquil con Febres Cordero ni con Nebot. Creó un abogado quiteño, el doctor Camilo Ponce Enríquez. Y como iba a haber una reunión de cancilleres de toda América para fortalecer lo que luego se conoce como la OEA, Organización de Estados Americanos, Quito no tenía un hotel de lujo para albergar a los ilustres visitantes. Entonces decidieron las autoridades municipales de aquella época construir un edificio, pero con dinero del Seguro Social, en una vista hermosísima. En ese tiempo se veía todo Quito, que por eso es que les llamaron a su mirador el techo del mundo. Se construyó el Hotel Quito, por eso de propiedad del Seguro Social. Y también el edificio del Congreso Nacional se creó en la misma época, y es por eso que de Italia en barco se trajeron grandes planchas de mármol de Carrara, que es el sitio de los más finos y más caros mármoles italianos, y es por eso que usted se ingresa a la Asamblea, al Congreso Nacional, lo que está pegado en la pared es mármol italiano. Y el mismo mármol está en el edificio del Seguro Social. Y el mismo mármol estaba en el Hotel Quito, hasta que un aventurero colombiano que consiguió su administración, ese piso desapareció. ¿Dónde estará ese mármol o las vajillas de oro que tenía el Hotel Quito para atender a los ilustres visitantes diplomáticos? Esa convención nunca se dio, pero se construyeron esos 3 edificios de Quito con dinero del Seguro Social. Como ya en la actualidad, aquí en los años 2000, el único hotel medianamente de lujo que había en Quito era al frente de Carondelet, ahora se llama Hotel Plaza Grande. En ese tiempo se llamaba Hotel Majestic, pero era de muy pocas habitaciones para una convención como la de cancilleres. Por eso es la necesidad de construir, pero nunca se dio esa reunión de cancilleres aquí en el Ecuador. En este edificio que se construyó en Bogotá el 10 de agosto, en el piso 4 funcionaba la caja policial y en el piso 5 la caja militar. Pero en el gobierno de Sixto Durán Ballén, que ustedes están viendo que hubo muchos cambios en las leyes bancarias y financieras,
Se constituyeron en el año 1993 el ISBA, perdón, el 92 el ISBA, lo que fue antiguamente la Caja Militar, y en el 93 la Caja Policial. Su profesor, su maestro, ayudó financieramente a construir el ISPOL. Por eso es que esa institución, como fui el primer auditor interno de esa institución y ayudé a organizar, la conozco profundamente. Lo mismo el Fondo de Servicio de Cesantía de la Policía. Siempre, tanto las autoridades de la Universidad Central, o donde trabajé casi 25 años, la Superintendencia de Bancos, estas entidades policiales pedían la ayuda y el asesoramiento para ayudarles en las inversiones. Y por coincidencia, siempre me nominaron a mí para irles a ayudar a mis amigos chapitas, mis amigos policías. Entonces, por eso es que conozco profundamente este tema de las finanzas de estas entidades policiales. Ahí está, en los fondos complementarios, está el fondo de cesantía de la policía, pero también están fondos de cesantías privados como los de los profesores de la Universidad Central, de la Politécnica, etcétera. Esos fondos complementarios que son fondos adicionales a la de jubilación de origen eminentemente privado, pero que Correa no tuvo ningún problema de pasarlos al seguro para que el seguro le siga prestando el dinero, porque no solo se sacó de la Reserva Monetaria del Banco Central, sino fue el gobierno que despedazó la seguridad social. Ni el gobierno atravilario y cuestionado de Febres Cordero hizo tanto daño a la seguridad social como el gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado. Y así lo pongo en mis libros. Y siempre le combatiré. Y luego estaba la Corporación de Retrogarantía, que esta Corporación de Retrogarantía fue creada por el doctor Rodrigo Borja Ceballos allá en los años que se creó en su gobierno del 88 al 92, antes del gobierno de Sixto Durán Ballén. Creó con un fondo de la Junta Monetaria esta corporación de retrogarantía. Recuerden la palabra retro, acuérdense de la música antigua, la música retro, y identifican con el profesor que también es antiguo y viejo. Sí, dicen, la Corporación de Retrogarantía era la empresa estatal que daba el 60% de cubrimiento para esas operaciones que efectuaba la CONAUPE, o cooperativas o bancos que se dedicaban a apoyar a estas instituciones de servicios financieros. Con esta lámina, con la lámina número 11, terminamos esta clase para continuar la próxima semana desde la lámina número 12, que son los servicios financieros, las entidades aseguradoras privadas. ¿Alguna pregunta sobre esta mitad de los servicios financieros? Bien, jóvenes, les queda un buen tiempo, la segunda hora, para que se pongan a escribir lo que constituye la media banca pública y privada y las entidades estatales de servicios financieros de seguridad social y seguros complementarios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Estuvo claro? Bien, en la próxima clase también veremos, ya le doy la palabra a Caterina. En la próxima clase también veremos un video sobre cómo se crearon en el mundo las compañías de seguro. Aquí hemos visto cómo se han creado las compañías de seguro en Ecuador, pero las compañías de seguro son mucho más antiguas que los bancos, inclusive, que aseguraban el tránsito de mercaderías en el Mediterráneo, y fueron los esenios los que crearon ese sistema. Los esenios fue una, no les llamemos secta, pero una tribu a la que perteneció Jesús. Tenían grandes conocimientos de medicina, los esenios. Y fueron lo que ahora actualmente son los libaneses. Qué pena que aquí tenemos libaneses, pero que se han convertido realmente en una mafia libanesa aquí en Quito.
el tema de los importadores ligados a los que tienen negocios en Panamá, pero esos fueron los antiguos mercaderes del Mediterráneo que andaban por todos los puertos de Grecia, de Italia, y ellos son los que crearon la industria de seguros, porque en vez de poner todas las mercaderías de un mercader en una sola barca, dividieron, y por eso es que inventaron la fórmula de cálculo, el libro Abaki de los seguros, de un monje que su padre era experto en importación y exportación y en aduanas, Fibonacci, ese es su apodo, el que creó el libro Abaki, que era una forma de calcular de acuerdo a los números arábigos y no a los números romanos. Así que ya veremos esos videos para que tengan un complemento de no solo cómo se crearon en el Ecuador estas instituciones, sino cómo se crearon en el mundo la industria de los mercados de dinero y capitales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, nos vemos el próximo lunes. Que pasen bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense.